Bien, ahora vamos a resolver este problema. Este problema consiste en identificar la cónica y determinar sus elementos y hacer la gráfica de la cónica que está gobernada por esta ecuación: x cuadrado sobre 36 más y menos 1 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces, si nos remitimos a la expresión general de una cónica, tendríamos que ver entre cuál de ellas justamente se parece a esta expresión, ¿no? Entonces, aquí observamos que los cuadrados tienen acompañado el signo más, ¿no? Por un lado, y por otro lado, al costado, a la derecha, aparece la unidad. Eso significa que esta ecuación genera una elipse. Una elipse que puede ser vertical u horizontal. ¿Cómo sabemos de qué elipse se trata? ¿No? Recuerden que el eje focal está asociado a la variable a, y la variable a en la elipse es la mayor de todas, ¿no? Entonces, lo que podríamos plantear es, primero, calcular a, ¿no? Entonces, a cuadrado va a estar asociado a quién? Al mayor, ¿no? Al número mayor que aparece debajo de los cuadrados, que en este caso es 36. Y de ahí se calcula el valor de a, que vale 6. Por lo tanto, b cuadrado tendría que ser 25. Y entonces b valdría 5. Ahora, recuerden que a y b son distancias, por lo tanto son positivas. Entonces a vale 6 y b vale 5. ¿Sí? Entonces, por la relación pitagórica entre a, b y c, se puede calcular c, ¿no? C sería igual a la raíz cuadrada de la diferencia de ¿quién? De a cuadrado menos b cuadrado. Eso se puede deducir de la relación pitagórica. Entonces, reemplazando los valores de a y b, se obtiene de que c vale raíz de 11. Entonces, hemos encontrado los valores de a, b y c. Aquí, a nuestro lado derecho, tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos la gráfica de la elipse. Esta elipse es horizontal. Eso significa que la distancia de este punto hasta este punto, ¿cuánto vale? Eso vale a, es decir, vale 6. Y la distancia del centro de la elipse hasta este punto vendría a ser el valor de b. Entonces concuerda, ¿no?, la gráfica, o sea, la escala de la gráfica con los valores encontrados, que son 6 y 5. ¿Sí? Lo que nos pide es identificar la cónica, que ya la hemos identificado, ¿no? Lo que quedaría por hacer es determinar sus elementos. Entonces, el primer elemento importante en toda cónica es el centro, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 1, el centro. El centro, ¿quién sería el centro de la elipse? ¿Cómo se observa eso? Allá se buscan los cuadrados, se buscan las bases, y las bases se igualan a 0. En este caso, no es difícil deducir de que el centro que se denota como h, k, de que h valga 0 y que k valga 1. ¿Cómo se obtienen estos valores? Se obtienen justamente igualando las bases a 0. Es decir, si x es igual a 0, entonces h vale 0. Si i menos 1 vale 0, por lo tanto i vale 1. Por lo tanto, en k vale 1. Por lo tanto, nuestro centro, ¿quién sería? Nuestro centro, o sea, el centro que es h, k, sería el punto 0,1. ¿Sí? Ese es el primer elemento. Segundo elemento importante en la elipse es
los focos, ¿no? Entonces vamos a poner 2 focos. En este caso, como la elipse es horizontal, los focos se calculan así. La elipse tiene 2 focos, F1 sería el valor de C más H, K. Entonces, reemplazando los valores de C y H, la suma nos daría ¿cuánto? Nos daría raíz de 11. Recuerden que H vale 0, entonces estoy poniendo solamente el valor de C, K. O sea, K vale 1, ¿no? Entonces ya te encontramos el primer foco. El segundo foco sería el valor de menos C más H, K. Reemplazando los valores de C, H y K, tendríamos menos raíz de 11, 1. ¿Dónde están los focos en el gráfico? Este es el punto C, que es el centro. El foco debería estar más o menos aproximadamente ahí, ¿no? Este es el foco 1, ¿correcto? Recuerden que la distancia del centro al foco 1 vale C, ¿no? Y C vale raíz de 11. Y el foco 2 aproximadamente debe estar ahí, en ese punto. Este sería el foco 2, ¿correcto? Entonces, los vértices en el eje focal, que es el eje que está de amarillo, son A sub 1, que le llamamos, que se calcula de esta forma, ¿no? Se calcula la suma de A más H, K, ¿no? Y reemplazando los valores encontrados, tendríamos A que vale 6, H vale 0, entonces sería 6,1, ¿correcto? Y el valor del otro vértice, A sub 2, sería la suma de menos A más H, K. O sea, ese valor sería el valor de menos 6 más H, que vale 0, menos 6, K vale 1. Ahí está. Entonces, esos vértices se encuentran aquí, ¿no? Ahí sería el primer vértice del eje focal, o sea, A sub 1, y él sería el segundo vértice en el eje focal, sería A sub 2, ¿correcto? ¿Qué nos faltan encontrar? Estos de aquí. Él es B sub 1, primer vértice en el eje normal, y él sería el vértice B2, segundo vértice en el eje normal. Calculamos esos dos vértices. Bien. B sub 1 sería igual a la expresión H, B más K. Y entonces tendríamos H vale 0, la suma de B más K, B vale 5, ¿no? Sería el valor de 6, o sea 0,6. Y el valor de B sub 2 tendríamos H menos B más K, y eso sería igual a 0, menos 4. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde salen estas relaciones, ¿no? Eso se tiene que de alguna forma memorizar, ¿no? Eso ya se hizo o se explicó en la teoría. Lo que tienen que repasar son los valores de A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2, cuando el centro obviamente no es el 0, 0, o sea, el origen del plano cartesiano, sino es el punto C cualquiera, o sea, cuando el centro ya se movió, es decir, cualquier otro punto diferente del origen. Bien, entonces nos falta calcular, por ejemplo, un punto importante que sería el lado recto, por ejemplo, y la excentricidad. Un cuarto punto sería, vamos a poner 4, el lado recto y la excentricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el lado recto? El lado recto se denota con LR, y esa es fórmula, ¿no? Es 2b cuadrado sobre A, ¿no? Y como tenemos B y A, entonces reemplazando, ustedes van a constatar que ese lado recto vale 25 tercios, ¿sí?
La excentricidad se denota por E, o sea, se calcula como C entre A. Entonces, como ya tengo C y A, daría raíz de 11 sextos. Ahí está. Ahora, gráficamente, ¿dónde se ve el lado recto? El lado recto es un segmento que es perpendicular al eje focal. Entonces, más o menos, el lado recto sería así, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, este eje de blanco, perdón, este segmento de blanco es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con el eje focal de amarillo, ¿no? Y está, digamos, limitado por los puntos que están sobre la curva de anaranjado. Ese es el lado recto. Ese pedacito de segmento vale aproximadamente 25 tercios, es decir, 8, y algo, ¿no? 8, y algunos decimales, ¿sí? Bueno, esos serían todos los elementos en este caso de este problema, ¿no? Una elipse.